¿Alguna vez te has detenido frente a un automóvil y has pensado, ¿era realmente imprescindible que esto fuera tan excesivamente complejo? Muy bien, ajusten sus cinturones de seguridad, porque estamos a punto de sumergirnos en las crónicas más destacadas de la historia del automovilismo, aquellas donde la brillantez de la ingeniería simplemente no pudo contenerse. Estos vehículos no son meros productos de lujo. Son monumentos rodantes que ejemplifican lo que ocurre cuando mentes extraordinarias concluyen que las soluciones simples son aptas para los menos audaces. Hoy, realizaremos un recuento de los 10 vehículos más espectacularmente sobreingenieros jamás fabricados. Y, créanme, algunas de estas máquinas les harán cuestionarse qué se estaba discutiendo exactamente en aquellas reuniones de diseño. Si disfrutan de explorar las excentricidades de la ingeniería automotriz, les pido que hagan clic en me gusta y se suscriban. Es un gran apoyo para el canal. Número 10. BMW Z1, 1989 a 1991. En 1989, el equipo de BMW concluyó que las puertas convencionales de los vehículos eran fundamentalmente poco interesantes. Así nació el Z1, un roadster equipado con puertas que no se abrían de manera tradicional ni se deslizaban, sino que desaparecían verticalmente dentro de los umbrales de la carrocería. Sí, es correcto, las puertas se hundían literalmente en los laterales, como un elemento extraído de una película futurista. Era visualmente impresionante, pero a la vez, notoriamente poco práctico. El mecanismo requería 13 motores eléctricos independientes únicamente para el funcionamiento de las puertas. En contraste, la mayoría de los vehículos de producción utilizan un solo motor para operar las 4 ventanas. Pero el exceso no terminó allí. Toda la carrocería estaba compuesta por paneles termoplásticos que, supuestamente, podían ser intercambiados como si se tratase de ropa. BMW incluso sugirió que era posible desmontar y reemplazar todos los paneles de la carrocería en apenas 40 minutos. En la práctica, encontrar a alguien que lo haya hecho resulta una tarea difícil. El atractivo más grande del Z1 residía en la capacidad de conducir con las puertas completamente retraídas, disfrutando de la sensación del viento a la altura de los tobillos. ¿Funcional? Absolutamente no. Además, BMW equipó al Z1 con una suspensión trasera multibrazo tan avanzada que su diseño fue posteriormente adoptado en la Serie 3. También diseñaron una parte inferior completamente plana con el fin de optimizar la aerodinámica, una característica totalmente anulada cuando el vehículo se conducía con las puertas hundidas. El proyecto entero funcionó, en esencia, como una demostración de la capacidad técnica del departamento de ingeniería de BMW. Se fabricaron exactamente 8.000 unidades entre 1989 y 1991, y cada una tenía un precio equivalente al de un Serie 5 bien equipado. Es asombroso que la mayoría de los ejemplares que aún existen conserven sus complejos mecanismos de puertas en funcionamiento, considerando su complejidad innecesaria. El Z1 confirmó que, en ocasiones, los vehículos más cautivadores son aquellos que ofrecen soluciones a problemas que jamás existieron. ¿Desea acceder a su vehículo? Simplemente pulse un botón y espere mientras la puerta se sumerge ceremoniosamente en el chasis. Parecía que BMW se preguntó: ¿de qué manera podemos hacer que la entrada al vehículo sea lo más teatral y lenta posible? Y lo consiguieron. Número 9. Volkswagen Phaeton, 2002 a 2016. El Volkswagen Phaeton podría ser considerado la empresa fallida más ambiciosa en la historia del automóvil. En 2002, VW decidió que era imperativo construir un sedán de lujo capaz de competir directamente con el Mercedes-Benz Clase S y el BMW Serie 7. El resultado fue un Volkswagen con un precio de $100.000 americanos que incorporaba una complejidad tecnológica superior a la de un transbordador espacial. Ferdinand Piëch, el entonces CEO de VW, estableció personalmente los criterios de diseño, conocidos como sus mandatos. El automóvil debía ser capaz de mantener una velocidad de 186 millas por hora, 300 kilómetros por hora, durante un día entero a una temperatura ambiental de 120 grados Fahrenheit, 49 grados centígrados.
El habitáculo no podía superar los 72 grados Fahrenheit, 22 grados centígrados, bajo el sol intenso del desierto. Además, tenía que ser tan silencioso que sus ocupantes pudieran mantener una conversación a esa velocidad de 186 millas por hora sin necesidad de alzar la voz. Estos no eran meras sugerencias, eran requisitos ineludibles. Para satisfacer estas demandas descabelladas, VW incurrió en un exceso de ingeniería sin límites. El Phaeton disponía de un sistema de control de clima de 4 zonas con 18 motores dedicados exclusivamente a la distribución del aire. El innovador sistema de ventilación libre de corrientes de aire utilizó tecnología de inspiración aeroespacial. Incorporaba vidrio acústico de doble panel tan pesado que requirió bisagras de puerta especiales y reforzadas. La suspensión neumática contenía más sensores de los que la mayoría de los vehículos de la época tenían en componentes electrónicos totales. Pero la cúspide del absurdo se alcanzó en la fabricación. VW construyó una instalación totalmente nueva, no una simple línea de ensamblaje, sino un palacio de cristal completo en Dresde, denominado la fábrica transparente. Los clientes podían observar a los operarios, vestidos con batas blancas, ensamblar su vehículo como si estuvieran fabricando un reloj suizo. La fábrica incluso contaba con pisos de madera de arce en una fábrica de automóviles. El maletero del Phaeton estaba equipado con motores de cierre suave para un cierre delicado. Los asientos ofrecían 18 posiciones de ajuste, junto con ventilación, masaje y calefacción. Los acabados de madera provenían de árboles centenarios. Incluso se desarrollaron neumáticos especiales que mantenían su forma redonda cuando estaban estacionados para evitar la formación de puntos planos. A pesar de esta increíble locura ingenieril, el público no estaba dispuesto a pagar 6 cifras por un Volkswagen. En Estados Unidos, se vendieron menos de 1000 unidades anuales antes de que el proyecto fuera abandonado. El Phaeton demostró que es posible diseñar un vehículo hasta alcanzar la perfección técnica, pero es imposible erradicar el esnobismo inherente a la marca. VW invirtió miles de millones en desarrollar un automóvil que era, objetivamente, superior a sus competidores en muchos aspectos. Sencillamente, llevaba el escudo equivocado en el capó. Número 8. Citroën SM, 1970 a 1975. El Citroën SM es el resultado de lo que ocurre cuando los ingenieros franceses, impulsados por una visión audaz, deciden reinventar cada concepto del diseño automotriz. Lanzado en 1970, el SM estaba concebido como el gran turismo definitivo de Citroën. En cambio, se convirtió en un laboratorio rodante de soluciones para enigmas que no existían. El motor fue el punto de partida de la singularidad. Citroën carecía de una unidad adecuada, por lo que adquirió Maserati y les encargó un motor V6. Pero este no era un V6 cualquiera, utilizaba 3 carburadores y cadenas de distribución que requerían ajuste cada 3000 millas, 4800 kilómetros. Estaba montado tan adelante que cambiar las bujías delanteras implicaba desmontar partes del vehículo. La suspensión era la esencia de la locura de Citroën, el famoso sistema hidroneumático que permitía al coche subir, bajar, nivelarse automáticamente bajo cualquier carga y ofrecía una calidad de marcha comparable a la de una alfombra mágica. Esto suena magnífico, hasta que se considera que el sistema operaba a 2.500 libras por pulgada cuadrada, más que la mayoría de los equipos industriales. Una pequeña fuga significaba que el SM quedaría inmovilizado sobre sus topes. Pero la dirección, conocida como Diravi, era la obra maestra del sobrediseño. Era un sistema totalmente asistido con autocentrado activo y asistencia variable según la velocidad. Era tan avanzado que se sentía completamente ajeno a lo que se esperaba. El volante solo requería 2 vueltas de tope a tope. A velocidades de autopista, era tan sumamente sensible que un simple estornudo podía provocar un cambio de carril no intencionado. El SM incorporaba limpiaparabrisas con sensor de lluvia en 1970. Los faros interiores giraban con la dirección. El freno era operado por un botón sensible a la presión en lugar de un pedal con recorrido. Todo en este automóvil era diferente simplemente por el hecho de ser diferente.
Incluso el interruptor de la señal de giro estaba en el lado opuesto, porque Citroën creía que su método era superior. Se fabricaron unas 13.000 unidades de SM antes de que la realidad financiera y mecánica hiciera su aparición. La complejidad era desconcertante, una simple fuga hidráulica podía inutilizar simultáneamente la dirección, la suspensión y los frenos. Los mecánicos se limitaban a observar el compartimiento del motor con una negación. Hoy en día, los propietarios de SM forman comunidades estrechas, siendo los únicos capaces de comprender esta bella insensatez. El SM permanece como prueba de que, en ocasiones, ser excesivamente inteligente es más perjudicial que no serlo lo suficiente. Número 7. Mercedes-Benz W140 Clase S, 1991 a 1998. El W140 Clase S personifica lo que sucede cuando a los ingenieros alemanes se les instruye que el costo no es una limitación. Mercedes-Benz invirtió $1.000 millones de la década de 1980 en el desarrollo de este vehículo, un auténtico tanque disfrazado de sedán de lujo. Sometieron los prototipos a pruebas de 10 millones de millas. El resultado fue un automóvil tan desproporcionado en su diseño que casi lleva a la quiebra a Mercedes. Consideremos las puertas. Tenían vidrio doble para un aislamiento acústico superior. Mecanismos de cierre suave las cerraban automáticamente. Las ventanas contaban con función express up barra diagonal down y detección de obstáculos en 1991. Pero Mercedes fue mucho más allá. Añadieron boquillas lavaparabrisas calefactables, columnas de dirección ajustables eléctricamente con memoria y reposacabezas traseros con ajuste eléctrico. El W140 introdujo la suspensión delantera de doble horquilla en el Clase S. Contaba con tantas unidades de control electrónico, ECUs, que los mecánicos requerían un equipo de diagnóstico especializado solo para comunicarse con el vehículo. El arnés de cableado pesaba más de 100 libras, 45 kilogramos. Algunos modelos podían tener 100 motores eléctricos distribuidos por todo el coche. En comparación, un Honda Civic de esa época tenía alrededor de 6. El solo ajuste del asiento empleaba 12 motores por asiento. Además, la suspensión trasera hidráulica opcional podía nivelar el automóvil independientemente de la carga. Funcionaba de manera brillante, pero su reparación costaba $5.000 americanos cuando, inevitablemente, fallaba. El sistema de control de clima podía mantener 4 zonas de temperatura diferentes mientras monitoreaba la intensidad solar para realizar ajustes automáticos. El W140 era tan pesado debido a toda esta tecnología que Mercedes tuvo que diseñar motores completamente nuevos solo para moverlo adecuadamente. El modelo V12 vacío pesaba 5.500 libras, 2.500 kilogramos, más que muchos SUV modernos. Requería neumáticos especiales adaptados a su peso y capacidad de velocidad. Cuando se presentó el W140, el director ejecutivo de Mercedes, Werner Kniepher, admitió que habían ido demasiado lejos. El coche era excesivamente caro de fabricar y demasiado costoso de adquirir. Fue el pináculo de la sobreingeniería alemana, un monumento a lo que sucede cuando ingenieros con tendencias perfeccionistas reciben presupuestos ilimitados y cero supervisión sensata. Hoy en día, los W140 son mantenidos con fervor por propietarios obsesivos o languidecen en desguaces debido a que un módulo electrónico fallido, cuyo reemplazo excede el valor total del vehículo. Número 6. Lexus LFA, 2010 a 2012. El Lexus LFA ilustra lo que sucede cuando los ingenieros de Toyota olvidan por completo que los automóviles deben generar ganancias. El desarrollo comenzó en el año 2000, y el vehículo no estuvo disponible para la venta hasta 2010. Durante esa década, Lexus reinició el proyecto por completo 2 veces, cambiando del aluminio a la fibra de carbono y rediseñando cada componente. El resultado, un Lexus con un precio de $375.000 americanos que generaba pérdidas con cada unidad vendida. El motor es, por sí mismo, una oda a la ingeniería. Lexus invirtió años en desarrollar un V10 de 4.8 litros que podía alcanzar las 9.000 RPM. Su sonido era comparable al de un Fórmula 1,
logrado gracias a la colaboración con la división de instrumentos musicales de Yamaha para afinar su nota de escape. El motor era tan compacto que resultaba más pequeño que la mayoría de los Quinto 8 a pesar de tener 2 cilindros adicionales. Pero aquí es donde el exceso se vuelve absurdo. El tacómetro digital no era un mero capricho estético. Lexus afirmó que el motor aceleraba tan rápidamente que un indicador analógico tradicional no era capaz de seguirle el ritmo. Desarrollaron componentes de fibra de carbono especiales que eran un 65% más ligeros que sus homólogos de aluminio. El peso total del vehículo era de apenas 3.263 libras, 1.480 kilogramos, a pesar de estar repleto de tecnología. Lexus creó 12 prototipos de desarrollo distintos. Lo probaron en temperaturas extremas, desde menos 22 grados Fahrenheit hasta 122 grados Fahrenheit, menos 30 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Realizaron pruebas de resistencia de 24 horas en Nürburgring para un automóvil del que solo planeaban construir 500 ejemplares. La minuciosidad en los detalles era increíble, los pedales fueron mecanizados a partir de bloques sólidos de aluminio. El tejido de fibra de carbono en el habitáculo estaba perfectamente alineado a través de los diferentes paneles. Incluso el juego de herramientas fue diseñado a medida para encajar exactamente en su compartimento sin generar ruido. Cada LFA requería 50 días para ser construido, no 50 horas, sino 50 días. Un único artesano ensamblaba cada motor a mano. La carrocería de fibra de carbono se fabricaba en una sala limpia, típicamente utilizada para componentes aeroespaciales. El proceso de pintura duraba 3 semanas. A pesar de todo esto, Lexus incurrió en pérdidas. Se estima que gastaron alrededor de 750 millones de pesos de dólares en el desarrollo del LFA, que se vendió solo 500 veces. Esto implica un costo de desarrollo de $1. 5 millones de dólares por coche, vendido a la mitad de ese precio. El LFA demostró que, a veces, los proyectos impulsados por la pasión carecen de sentido financiero, pero el resultado es algo mágico. Sigue siendo considerado uno de los mejores vehículos para conducir jamás fabricados, un testimonio de lo que ocurre cuando se pide a los ingenieros que persigan la perfección sin considerar el costo. Número 5, Bugatti Veyron, 2005 a 2015. El Bugatti Veyron se originó con una premisa aparentemente sencilla: convertirse en el automóvil de producción más rápido del mundo. Lo que siguió fue una odisea de ingeniería tan ambiciosa que muchos la consideraron inviable. El grupo Volkswagen invirtió aproximadamente 1.500 millones de euros en el desarrollo de un coche con el que perdieron 5 millones de euros por cada unidad vendida. Reflexionemos sobre esto. Las pérdidas por vehículo superaron el costo total de la mayoría de los superdeportivos de la competencia. El Veyron necesitaba superar los 250 millas por hora, 402 kilómetros por hora, lo cual suena simple hasta que se analizan las leyes de la física. La resistencia aerodinámica aumenta con el cubo de la velocidad. Pasar de 200 a 250 mph no requiere un 25% más de potencia, sino casi el doble. Para superar este obstáculo, Bugatti concibió el motor W16 de 1001 caballos de fuerza, equipado con 4 turbocompresores. Este motor es, esencialmente, 2 V8 unidos y refrigerados por 10 radiadores. El sistema de refrigeración, por sí solo, era más complejo que el tren motriz completo de la mayoría de los vehículos. A su velocidad máxima, el Veyron consumía 1.3 galones de combustible por minuto. Los neumáticos, unos Michelin desarrollados específicamente, con un costo de $25.000 americanos por juego, tenían una vida útil de 15 minutos. Las llantas en sí fallarían después de solo 3 cambios de neumáticos, debido a las extremas fuerzas centrífugas que soportaban. Pero la cúspide del absurdo llegaba al conducir. El Veyron incluía un modo de velocidad máxima que obligaba a detener el vehículo, insertar una llave especial y esperar mientras el coche descendía y ejecutaba una lista de verificación digna de un avión de combate. El alerón trasero se retraía, la suspensión se agachaba y el vehículo se transformaba literalmente. Cada elemento del Veyron era un exceso.
Una transmisión de doble embrague de 7 velocidades, tracción total con distribución variable de potencia, y frenos cerámicos capaces de detener el vehículo desde 250 millas por hora en menos de 10 segundos. El proceso de desarrollo fue igualmente demencial. Bugatti pasó años resolviendo el desafío de mantener el motor frío. Probaron prototipos en el Valle de la Muerte, el Círculo Polar Ártico y en cualquier punto intermedio. Estrellaron docenas de coches para cumplir con los estándares de seguridad para un vehículo que podía superar las 200 millas por hora. El habitáculo también era un ejemplo de opulencia desmedida. Cada Veyron utilizaba cerca de 20 pieles de cuero especialmente seleccionadas por su consistencia. Los interruptores de aluminio se fresaban a partir de bloques sólidos. Incluso el llavero era una obra de arte, con un costo superior al de muchos relojes de lujo. Al final, Bugatti fabricó 450 Veyron, acumulando una pérdida de aproximadamente 2.250 millones de euros. Sin embargo, lograron una hazaña notable: construyeron un automóvil capaz de alcanzar los 250 millas por hora que podía, además, circular normalmente en el tráfico al día siguiente. Fue una demostración de maestría en ingeniería a una escala deficitaria que solo el grupo Volkswagen podía costearse. Número 4. McLaren F1, 1992 a 1998. Antes del McLaren F1, los superdeportivos eran rápidos, pero siempre presentaban limitaciones. Gordon Murray, el diseñador del F1, determinó que cualquier compromiso era inaceptable. El resultado fue un vehículo diseñado con una obsesión tan profunda que se mantuvo como el automóvil de producción de aspiración natural más rápido del mundo durante décadas. El presupuesto no importaba. El plazo se extendería lo necesario. El resultado sería la perfección absoluta. La obsesión comenzó en el vano motor. McLaren buscaba el mejor motor posible. Contactaron a Honda, y cuando ésta se negó, recurrieron a BMW, exigiendo algo imposible: un V12 de aspiración natural que generara más de 100 caballos de fuerza por litro y que, además, fuera confiable. BMW Motorsport entregó una obra maestra de 6.1 litros que producía 627 caballos de fuerza y podía funcionar al ralentí sin sobrecalentarse. El compartimento de este motor, sin embargo, estaba revestido de oro. El oro, el mejor reflector de calor disponible, no era un adorno. Cada F1 utilizaba aproximadamente 16 gramos de lámina de oro en su compartimiento. La minuciosidad era casi patológica. El juego de herramientas fue fabricado en titanio para ahorrar peso. El reproductor de CD se desarrolló especialmente para ser 50% más ligero de lo habitual. Incluso se diseñó un aire acondicionado especial ligero, que seguía siendo opcional porque añadía 14 kilogramos al peso. Murray colocó al conductor en el centro, con los pasajeros a cada lado, considerándola la posición óptima de manejo. Esto implicó crear una pedalera, un sistema de dirección y un diseño de salpicadero totalmente personalizados. También requirió la creación de puertas de mariposa especiales para facilitar el acceso. El monocasco era de fibra de carbono en una época en la que la mayoría de las empresas aún exploraban la fibra de vidrio. La fabricación de cada unidad tomaba 3.000 horas. La suspensión no utilizaba asistencia eléctrica. Murray buscaba una retroalimentación mecánica pura. Inicialmente, el coche no tenía control de estabilidad, ni control de tracción, ni ABS. Solo el conductor, 627 caballos de fuerza y la física. Aquí viene la parte verdaderamente impactante. McLaren invirtió aproximadamente $70 millones en el desarrollo del F1. Planeaban construir 300 unidades a un precio de $540.000 americanos cada una. Al final, solo se construyeron 106, ya que incluso los millonarios lo consideraban demasiado caro. Cada coche tardaba 3 meses y medio en ser construido. McLaren perdió dinero en cada unidad a pesar del precio astronómico, pero crearon algo atemporal. El F1 alcanzó las 240.1 millas por hora, 386 kilómetros por hora, en 1998, un récord que perduró durante años.
Lo más importante es que demostró que, al ignorar la realidad financiera y concentrarse exclusivamente en la excelencia de la ingeniería, se puede crear algo mágico. Incluso hoy en día, los F1 se venden por más de 20 millones de pesos de dólares, ya que ningún otro vehículo se acerca a este nivel de ingeniería obsesiva. Número 3. Mercedes-Benz Clase G, G-Wagon, 1979, presente. El Mercedes-Benz Clase G, o G-Wagon, podría ser el vehículo con mayor éxito en términos de sobreingeniería jamás producido. Lo que comenzó en 1979 como un vehículo militar austero se ha transformado, de alguna manera, en un símbolo de estatus en Beverly Hills, con un precio superior al de la mayoría de las viviendas. El milagro reside en que sigue siendo, esencialmente, el mismo chasis diseñado por Mercedes para el ejército alemán hace 45 años, solo que ahora repleto de más cuero y tecnología. El Clase G está construido de manera ridículamente exagerada. Las bisagras de las puertas están expuestas en el exterior porque son tan robustas que no necesitan protección. Cada puerta pesa aproximadamente 200 libras, 90 kilogramos, y se cierra con un golpe sordo, similar al de la puerta de una bóveda. Los pestillos se acoplan con una precisión mecánica que evoca el sonido de la carga de un cartucho. Es un espectáculo teatral, pero muy costoso. Dispone de tres bloqueos de diferencial. La mayoría de los vehículos todoterreno más serios tienen uno, tal vez dos. El Clase G tiene diferenciales bloqueables para el eje delantero, el trasero y el central. Esto permite que literalmente todas las ruedas giren a la misma velocidad. Es una exageración de la ingeniería para un vehículo que, en su mayoría, solo necesita subir bordillos en estacionamientos de lujo. El chasis es tan robusto que Mercedes apenas lo ha modificado en décadas. Es un enorme bastidor de escalera que probablemente podría soportar una casa. La carrocería se suelda a mano por especialistas que se entrenan durante años. Los espacios entre los paneles se verifican con galgas en una camioneta, lo que es comparable a usar instrumental quirúrgico para construir un martillo. Pero aquí reside el absurdo: Mercedes continúa haciéndolo más lujoso, manteniendo al mismo tiempo su construcción tipo Panzer. Los modelos nuevos incluyen portavasos con calefacción y refrigeración, asientos con masaje e iluminación ambiental en 64 colores. Todo esto, montado sobre ejes sólidos y un bastidor diseñado para sobrevivir a ataques de artillería. Las paradojas de la ingeniería están por doquier. Tiene la aerodinámica de un archivador, pero viene con un V8 biturbo que genera 577 caballos de fuerza. Posee ángulos de aproximación diseñados para escalar montañas, pero rueda sobre llantas cromadas de 22 pulgadas. El radio de giro es tan pobre que los giros de 3 puntos se convierten en giros de 5. Aún así, la gente paga $200,000 americanos por ellos. Las manijas de las puertas, sin cambios desde 1979, son tiradores cromados que requieren un esfuerzo genuino para accionar. El neumático de repuesto sigue montado en la parte trasera, obstruyendo la visibilidad. Los espejos laterales vibran a velocidades de autopista. No son fallos. Son características que recuerdan que el vehículo fue diseñado cuando la música disco era popular. Mercedes ha gastado incontables millones para mantener este anacronismo lo suficientemente moderno como para cumplir con los estándares de seguridad y emisiones. Han rediseñado todo, excepto lo que lo convierte en un Clase G. Es una contradicción continua: antiguo pero moderno, agrícola pero lujoso, terrible pero maravilloso, y de alguna manera, funciona. Número 2. Audi A2, 1999 a 2005. El Audi A2 podría ser catalogado como el automóvil más avanzado que nadie quiso. En 1999, Audi se propuso construir el coche pequeño más sofisticado del mundo, incorporando toda su tecnología puntera en un hatchback compacto. El resultado fue un fracaso comercial que se adelantó unos 20 años a su tiempo. La carrocería era enteramente de aluminio, convirtiendo al A2 en el primer automóvil de producción en serie con un marco espacial de aluminio. No se limitó a unos pocos paneles de aluminio. Toda la estructura era de aluminio de grado aeroespacial, unida mediante técnicas tomadas de la fabricación de aeronaves.
Esto resultó en un peso de solo 895 kilogramos, menos que un Mini Cooper moderno, a pesar de ser más espacioso. Audi continuó la obsesión con un fondo completamente plano para la aerodinámica. La parrilla tenía persianas activas que se cerraban a velocidad. El parabrisas estaba casi al ras de la carrocería. Lograron un coeficiente de arrastre de 0,25, superior al de muchos coches deportivos actuales, en un pequeño hatchback. La ingeniería maníaca se extendió al interior. Los asientos fueron diseñados para ser extraídos y utilizados como sillas de camping. El asiento trasero podía deslizarse hacia adelante y hacia atrás. El piso de carga tenía rieles integrados para accesorios. Incluso diseñaron salidas de ventilación delgadas y especiales para maximizar el espacio interior. Todo fue optimizado a un grado absurdo. Luego vino la versión 3L, 3 litros. Esto significaba un consumo de combustible de 3 litros cada 100 kilómetros. Audi creó una versión especial con neumáticos más estrechos, cubiertas de ruedas traseras y una transmisión manual automatizada. Quitaron la rueda de repuesto, utilizaron llantas de magnesio e instalaron aceite de motor especial de baja fricción. En 1999, alcanzó los 78 millas por galón, 3.0 L/100 km. A nadie le importó. El A2 era demasiado caro, demasiado extraño y demasiado avanzado. Los clientes no comprendían por qué un Audi pequeño costaba tanto como un Mercedes de tamaño mediano. La construcción de aluminio implicaba que los pequeños golpes resultaban en facturas de reparación enormes. El estilo futurista envejeció mal. Los componentes especializados hicieron que el mantenimiento fuera prohibitivo. Audi lo retiró después de solo 6 años, habiendo perdido dinero en cada unidad. Pero el punto es este. Hoy en día, todo lo relacionado con el A2 es estándar en los coches modernos. Construcción de aluminio, común. Aerodinámica activa, esperada. Ingeniería ligera, esencial. El A2 estaba en lo cierto en todos los aspectos, solo llegó 2 décadas antes. Hoy, los A2 sobrevivientes gozan de un culto de seguidores entre aquellos que valoran la excelencia de la ingeniería por encima del pensamiento convencional. Número 1, Volkswagen Phaeton W12, 2002 a 2006. Sí, el Phaeton aparece 2 veces en esta lista porque la versión W12 merece un reconocimiento especial como el automóvil con mayor ingeniería jamás fabricado. Si el Phaeton estándar ya era increíblemente complejo, el modelo W12 elevó las cosas a un nivel de locura de ingeniería que desafía la credulidad. No era simplemente un Phaeton con un motor más grande, era la misión personal de Ferdinand Piëch de superar en ingeniería a todos los automóviles de lujo del planeta. El motor W12 es, por sí mismo, una obra maestra de la complejidad innecesaria. Es, en esencia, 2 motores V6 de ángulo estrecho unidos por el cigüeñal, creando un motor de 6.0 litros que es, de alguna manera, más compacto que la mayoría de los 5.8. Generaba 420 caballos de fuerza, lo cual no era extraordinario, pero la forma en que generaba esa potencia sí lo era. El motor tenía 2 circuitos de refrigeración separados, 5 radiadores y un sistema de aceite que contenía 13 cuartos de galón de aceite en un automóvil de pasajeros. Pero el motor era solo el comienzo. El Phaeton W12 tenía suspensión neumática en las 4 esquinas con control de amortiguación continuo. Podía escanear la carretera y ajustar la suspensión antes de encontrar baches. El sistema tenía más potencia informática que la mayoría de los ordenadores de escritorio de los años 90. Podía nivelarse con una precisión tal que VW afirmó que era posible realizar una cirugía en el asiento trasero. El sistema de tracción total podía variar la distribución de potencia desde 50/50 hasta 100% de tracción trasera de forma continua. Tenía un diferencial central Torsen con control electrónico que podía predecir el deslizamiento de las ruedas antes de que ocurriera. La transmisión automática de 5 velocidades tenía tantos controles electrónicos que necesitaba su propio sistema de refrigeración. El interior llevó el lujo a niveles absurdos. El W12 tenía asientos ajustables en 18 posiciones con funciones de ventilación, calefacción y masaje.
Pero no un masaje cualquiera, sino 4 tipos diferentes de masaje con intensidad regulable. Los asientos traseros se reclinaban. El reposacabezas tenía calefacción incorporada. Incluso los paneles de las puertas estaban calentados. Las molduras de madera provenían de un solo árbol para garantizar una combinación perfecta de vetas en todo el automóvil. VW afirmó que tardaban 100 horas solo en seleccionar y combinar la madera para un solo vehículo. El cuero provenía de toros criados a gran altitud porque sus pieles tenían menos picaduras de insectos. La alfombra era tan gruesa que tuvo que ser diseñada especialmente para funcionar con el freno de estacionamiento electrónico. El sistema de climatización libre de corrientes de aire utilizaba 18 motores y podía mantener 4 zonas de temperatura diferentes con una diferencia de 1 grado. Podía detectar si una ventana estaba abierta y ajustar el flujo de aire para evitar vibraciones. El sistema incluso monitoreaba la humedad y desempañaba automáticamente las ventanas antes de que se empañaran. Aquí está la locura suprema. El Phaeton W12 era tan complejo que VW creó herramientas de diagnóstico especiales solo para él. Un servicio de rutina requería que los técnicos completaran una capacitación especializada. Algunas reparaciones exigían traer expertos desde Alemania. Un propietario reportó una factura de $15,000 americanos para arreglar la suspensión neumática. Otro gastó $8,000 reemplazando un módulo electrónico defectuoso que controlaba la tapa del maletero. A pesar de toda esta exageración de ingeniería, o quizás a causa de ella, el Phaeton W12 fue un desastre de ventas. VW vendió menos de 500 unidades en Norteamérica en 3 años. Cada una representó una enorme pérdida financiera. Pero a Ferdinand Piëch no le importó. Él quería construir el sedán de lujo más avanzado del mundo. Al diablo con la rentabilidad. Y en ese estrecho objetivo, tuvo un éxito brillante. El Phaeton W12 sigue siendo el punto culminante de la sobreingeniería automotriz, un coche tan complejo que probablemente ni siquiera sus creadores lo entendieron completamente. Y ahí lo tienen. Estos son 10 de los vehículos más gloriosamente sobrediseñados jamás fabricados. Cada uno de ellos es un testimonio de lo que ocurre cuando a ingenieros brillantes se les concede demasiada libertad y muy poca supervisión. ¿Tuviste la desgracia de poseer alguna de estas pesadillas mecánicas? ¿Eres lo suficientemente audaz como para admitirlo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tus facturas de reparación si te atreves. Después de todo, las miserias compartidas se llevan mejor. Si disfrutaste de este viaje a través del exceso automotriz, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para más historias de ingeniería que salieron maravillosamente mal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. Imaginen esta escena, están en una exposición de automóviles rodeados de muscle cars y camionetas clásicas, cuando alguien les señala una pickup de aspecto peculiar en una esquina y dice, esa es una Subaru. Su primer pensamiento es que Subaru fabricó una camioneta en los años 70 con asientos plegables en la caja. Sí. Sí, y sí. La década de 1970 fue una era salvaje para la ingeniería automotriz, un periodo en el que los fabricantes abandonaron las convenciones y crearon algunas de las pickups más innovadoras, extrañas y absolutamente brillantes que, de alguna manera, se han desvanecido de la historia. Hoy, vamos a contar 10 de las mejores camionetas pickup diseñadas en esa década de las que probablemente nunca hayan oído hablar. Y créanme, cuando lleguemos al número 1, se preguntarán cómo estas maravillas mecánicas permanecieron ocultas durante tanto tiempo. Pulsen el botón me gusta si disfrutan descubriendo rarezas automotrices y sumerjámonos en el mundo olvidado de la ingeniería de camiones de los años 70. Número 10. Subaru Brat, 1978 a 1987. El Subaru Brat, acrónimo de Bad Rat Recreational All-Terrain Transporter, fue la respuesta de Japón a una pregunta que nadie se había hecho. ¿Qué pasaría si creáramos una camioneta para personas que en realidad no necesitan una camioneta? Lanzado en 1978, este peculiar vehículo comenzó su vida como un esquema de evasión fiscal. Estados Unidos aplicaba un arancel del 25% sobre las importaciones de camiones ligeros, el check and tax. Subaru,
astutamente, hizo algo brillante: soldaron asientos de plástico a la caja del camión. De repente, ya no era un camión, era un vehículo de pasajeros. El arancel se redujo al 2.5%. Genialidad contable. Pero el BRAT no era solo una estrategia fiscal inteligente. Bajo su exterior excéntrico, se escondía una ingeniería muy seria. Contaba con el probado motor Flat 4 de 1.6 litros de Subaru, que producía unos modestos 67 caballos de fuerza. Esto no es impresionante. Pero consideren lo siguiente: venía con tracción en las 4 ruedas a tiempo completo, en un momento en que la mayoría de las camionetas aún utilizaban sistemas a tiempo parcial. El bajo centro de gravedad de ese motor boxer significaba que se manejaba como un coche, no como un camión. Podía recorrer senderos de montaña el sábado y viajar al trabajo el lunes. Número 9. International Harvester Scout 2 Terra, 1976 a 1980. International Harvester. El nombre evoca imágenes de maquinaria agrícola robusta. Pero en 1970, este gigante de los equipos pesados decidió construir una camioneta que infundiría nerviosismo a gigantes como Chevy y Ford. Así nació el Scout 2 Terra. Si bien todos conocen el Bronco y el Blazer, el Terra brilla por su misteriosa ausencia en la mayoría de las discusiones sobre camionetas clásicas, lo cual es increíble, ya que este vehículo era una verdadera bestia. El Terra no era simplemente un Scout alargado al que se le había añadido una caja. Los ingenieros de IH reinventaron completamente el concepto de lo que podía ser una camioneta compacta. Partieron de la probada plataforma Scout 2, pero extendieron la distancia entre ejes en 18 pulgadas. Esto permitió incorporar una caja de 6 pies mientras se conservaba la legendaria capacidad off-road del Scout. El chasis estaba completamente encajonado, una característica que ni siquiera los camiones de tamaño completo siempre ofrecían. Lo dotaron con un motor V8 de 345 pulgadas cúbicas a prueba de balas, una unidad motriz tan sobreconstruida que probablemente podría sobrevivir a un invierno nuclear. Lo que hacía al Terra excepcional era su versatilidad de navaja suiza. El techo de fibra de vidrio desmontable lo transformaba de camioneta a SUV en cuestión de minutos. La tracción en las 4 ruedas era estándar. Los robustos ejes Dana 44 delanteros y traseros le permitían soportar un uso intensivo. El interior era sorprendentemente refinado, con opciones como aire acondicionado, control de crucero y un estéreo AM/FM. En 1976, esto era considerado equipamiento de camiones de lujo. Sin embargo, International Harvester tuvo un momento inoportuno. A finales de los 70, las regulaciones de emisiones asfixiaron a sus potentes motores V8 y los precios del combustible se dispararon. La división agrícola de la empresa, que era su sustento, estaba incurriendo en pérdidas. En 1980, IH interrumpió toda la producción de camionetas ligeras. El Terra murió después de solo 5 años, llevándose consigo algunas de las soluciones de ingeniería de camiones más innovadoras de la década. Hoy en día, los supervivientes de Terra son más raros que los políticos honestos. La mayoría sucumbió trabajando duro en granjas o se oxidó en el Medio Oeste. Pero si logras encontrar uno, tendrás un camión que podría superar en rendimiento, durabilidad y off-road a casi cualquier otro de su época. Número 8. Camioneta Volkswagen Rabbit, 1979 a 1983. Que Volkswagen fabrique una camioneta suena como el comienzo de un chiste, pero en 1979, nadie se reía cuando la camioneta Rabbit, conocida como Caddy en otros mercados, salió de la línea de montaje en Pensilvania. Sí, fabricación estadounidense. Este mini camión de diseño alemán fue el intento de VW de irrumpir en el mercado estadounidense de camiones ligeros. Fue brillante y práctico, pero los compradores estadounidenses lo ignoraron por completo. La ingeniería era un ejemplo del clásico ethos de Volkswagen, hacer más con menos. Tomaron la plataforma del Rabbit, ya conocida por su excelente economía de combustible, y la alargaron para crear una camioneta. Su diseño de tracción delantera fue revolucionario en el sector de las camionetas.
mientras todos los demás enviaban potencia a las ruedas traseras, VW colocó el peso del motor sobre las ruedas motrices. El resultado fue una tracción increíble en condiciones de nieve y lluvia. El motor diésel de 1.6 litros ofrecía un asombroso rendimiento de 40 millas por galón en 1979, mientras que otras camionetas pequeñas luchaban por superar las 20 mpg. Pero VW no se limitó a crear una camioneta económica. La construcción monocasco la hacía más liviana y mucho más rígida que sus competidores con carrocería sobre bastidor. La suspensión delantera tipo McPherson Strut provenía directamente del Rabbit, lo que le confería un manejo similar al de un automóvil. La caja era pequeña pero diseñada con inteligencia, con puntos de amarre por doquier y lados perfectamente verticales. Podía transportar 2.100 libras, más que muchos camiones compactos con el doble de tamaño de motor. El interior era puro minimalismo Volkswagen, simple, funcional e indestructible. El salpicade. Pro apenas tenía 6 botones en total. Los asientos eran cómodos incluso para viajes largos. Era todo lo que se necesitaba, y nada superfluo. Incluso ofrecían una opción de cubierta de campamento de fábrica que lo convertía en una microcasa rodante. Entonces, ¿por qué fracasó? Los estadounidenses querían que sus camiones tuvieran aspecto de camiones. La camioneta Rabbit parecía el resultado de una cirugía a una hatchback. Solo se vendieron alrededor de 75.000 unidades en 5 años. Hoy en día, encontrarlas es casi imposible, la mayoría fueron reconvertidas a diésel, transformadas en coches de carreras o simplemente se descompusieron. Pero quienes las recuerdan hablan en voz baja y reverencial sobre el pequeño camión que podía transportar media tonelada mientras consumía combustible como un ciclomotor. Número 7. Camioneta Plymouth Arrow, 1979 a 1982. Chrysler, a finales de la década de 1970, estaba en una situación desesperada, al borde de la quiebra. Necesitaban productos que fueran rápidos y económicos de conseguir. Aquí es donde entra Mitsubishi. La empresa japonesa había estado fabricando pequeños camiones increíblemente resistentes durante décadas. Chrysler vio una oportunidad, ingeniería de reetiquetado, Value Engineering, en su máxima expresión. Tomaron la camioneta Forte de Mitsubishi, le pusieron insignias de Plymouth, y voila, nació el camión Arrow. Sin embargo, el camión Arrow era genuinamente brillante. Mitsubishi sabía construir camiones pequeños capaces de resistir un castigo severo. El motor Salon Shaft de 2.0 litros fue revolucionario, utilizaba ejes de equilibrio gemelos para eliminar la vibración, haciéndolo más suave que motores del doble de su tamaño. En una década donde los motores de camionetas pequeñas vibraban como batidoras de pintura, esto era tecnología de la era espacial. La ingeniería fue más allá del motor. La suspensión utilizaba barras de torsión en la parte delantera, proporcionando una marcha superior a la de los competidores con ballestas. La transmisión manual de 5 velocidades era excepcionalmente suave, con relaciones perfectamente espaciadas. Incluso ofrecieron una caja de transferencia de doble palanca que permitía cambiar entre rango alto y bajo sobre la marcha, algo que no se veía comúnmente en otros pickups japoneses. Lo que realmente distinguía al Arrow era su calidad de construcción. Las holguras entre los paneles eran mínimas. Las puertas se cerraban con un golpe sólido y satisfactorio. La pintura realmente permanecía adherida al metal. En una época en la que los automóviles estadounidenses mostraban deficiencias al salir de los concesionarios, la camioneta Arrow parecía hecha de granito. El interior era austero pero bien concebido, con todo cayendo naturalmente al alcance. Pero el departamento de marketing de Plymouth parecía haber tomado unas vacaciones permanentes. Nadie sabía que estos camiones existían. Los concesionarios no querían tenerlos en stock. Los compradores desconfiaban de un vehículo importado con la marca Plymouth. La producción terminó en 1982 sin que casi nadie se diera cuenta. Hoy en día, los camiones Arrow son fantasmas. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que Plymouth fabricó una camioneta,
pero si se encuentra uno, se tiene una de las camionetas pequeñas mejor diseñadas de la década de 1970, escondida a plena vista. Número 6. Jeep J10 1976 a 1983. Jeep, en la década de 1970, era propiedad de AMC, una empresa conocida por sus decisiones excéntricas y vehículos aún más singulares. El J10 representaba a AMC en su máxima expresión. Tomar una camioneta J10 capaz pero anodina, añadir el paquete de gráficos más representativo de los años 70 jamás creado, incorporar algunas mejoras mecánicas genuinas, y así crear una leyenda de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. El paquete 8 era más que simples franjas y ruedas elegantes. Aunque, Dios sabe, esas franjas eran algo digno de verse, dorado, azul, rojo, a veces los tres, diseñadas por alguien que tuvo un sueño febril de discoteca. Pero bajo ese exterior salvaje se escondía un hardware muy serio. El 8 venía de serie con el motor V8 de 360 pulgadas cúbicas, capaz de generar 175 caballos de fuerza. Incluía dirección asistida y frenos asistidos. El sistema de tracción en las 4 ruedas permanente Quadra-Track era revolucionario. La mayoría de los 4X4 de la época utilizaban sistemas a tiempo parcial. Conducir sobre pavimento con 4X4 conectado destruía la caja de transferencia. Quadra-Track resolvió esto con un diferencial de deslizamiento limitado en la caja de transferencia. Podías dejarlo en 4X4 permanentemente, sin importar si era lluvia, nieve o pavimento seco. El sistema enviaba potencia automáticamente a donde se necesitaba. En 1976, esto era casi mágico. El 8 también introdujo el lujo en el mundo de las camionetas. La opción interior Levi's ofrecía asientos y paneles de puerta de mezclilla real. La caja Sportseed presentaba un revestimiento de tablas de madera muy atractivo. El cromo estaba por todas partes. Este no era un camión de trabajo, era un vehículo de estilo de vida antes de que el término existiera. La ingeniería subyacente respaldaba la imagen, ejes Dana 44 delanteros y traseros, refrigeración de servicio pesado y placas protectoras. Este camión podía respaldar su apariencia audaz. Pero los problemas financieros de AMC sentenciaron al 8. El marketing fue esporádico, y la calidad de construcción variaba enormemente. En 1983, el 8 desapareció, llevándose consigo algunas de las tecnologías 4X4 más innovadoras de la década. Hoy en día, encontrar un 8 es como encontrar un pie grande, están ahí, pero la mayoría han sido muy utilizados y están en mal estado. Los pocos supervivientes alcanzan altos precios entre coleccionistas que aprecian el particular estilo de locura de AMC. Número 5. Mazda Repu, 1974 a 1977. Un motor rotativo en una camioneta en 1974. Si esto no suena completamente loco, es que no se entiende la naturaleza de los motores rotativos. La camioneta Repu, Rotary Engine Pickup, de Mazda sigue siendo la única camioneta de producción con motor rotativo jamás construida. No debería haber funcionado. Definitivamente no debería haber sido brillante. Pero de alguna manera, fue ambas cosas. El motor rotativo 13B era suave como la seda. No hay pistones golpeando hacia arriba y hacia abajo, solo un rotor triangular girando en una cámara epitrocoide. Sí, epitrocoide. Búsquenlo. El resultado era un motor que revolucionaba como una motocicleta y producía un sonido increíble, no un murmullo, sino un enjambre furioso de abejas mecánicas. A 6.000 revoluciones por minuto, sonaba como si estuviera preparándose para el despegue. Pero los rotores eran fenomenalmente sedientos. El Repu conseguía quizás 16 millas por galón en un buen día, justo en medio de la crisis del petróleo de 1974. El momento de Mazda fue espectacularmente inoportuno. Pero para quienes compraron uno, la eficiencia no era el punto. Este camión era una experiencia. El motor estaba montado muy atrás en el chasis, lo que proporcionaba una distribución de peso casi perfecta. Se manejaba como un coche deportivo. Las soluciones de ingeniería eran inteligentes.
Los motores rotativos generan mucho calor, por lo que Mazda añadió un radiador enorme y un enfriador de aceite. La transmisión manual de 4 velocidades tenía relaciones perfectamente ajustadas para mantener el motor en su banda de potencia. La suspensión fue ajustada para equilibrar tanto la capacidad de carga como el manejo deportivo. Podía transportar 1.400 libras y seguir siendo divertido de conducir. La caja fue diseñada con la aerodinámica en mente, reduciendo la resistencia a velocidades de autopista. En el interior, Mazda elevó la calidad, asientos de cubo, instrumentación completa, e incluso un tacómetro, algo raro en las camionetas de la época. Sabían que no estaba destinado a agricultores o contratistas, sino a entusiastas que necesitaban una caja de carga. La producción duró solo 4 años, con solo unos 15.000 fabricados. Hoy en día, los Repus son unicornios. La mayoría sufrieron cambios de motor cuando fallaron los sellos del ápice. Pero si se encuentra un modelo original, se tiene la camioneta más singular jamás producida en serie. Nada antes o después ha sonado como un Repu a todo gas, y nada volverá a hacerlo. Número 4. Chevrolet Love Matty Mac, 1979 a 1980. El Chevy Love ya era un caso particular, un Isuzu reetiquetado vendido en concesionarios Chevrolet. Pero en 1979, alguien en GM tuvo una visión febril. ¿Qué pasaría si tomáramos este mini camión japonés sensato y lo transformáramos en una máquina de rendimiento callejero? El resultado fue el Matty Mac, posiblemente el camión de edición especial más olvidado jamás creado. El Matty Mac no era sutil. El paquete gráfico parecía salido de una fábrica de Hot Wheels, franjas llamativas, calcomanías de personajes de dibujos animados y el nombre Matty Mac estampado por todas partes. Pero GM no se detuvo en la apariencia. Realmente lo hicieron poderoso, más o menos. La suspensión se mejoró con amortiguadores y resortes de servicio pesado. Las ruedas y neumáticos más anchos mejoraron el agarre. Incluso ajustaron el carburador para darle un poco más de potencia. Pero la verdadera genialidad estaba en los detalles. La caja recibió un revestimiento protector rociado, Spray and Badliner, algo revolucionario para 1979. El interior se mejoró con asientos bucket y medidores adicionales. Se agregó una ventana trasera corrediza para ventilación. Cada Matty Mac venía con un estéreo de 8 pistas AM/FM. En 1979, eso era tecnología de audio seria. La ingeniería se centró en hacer que un mini camión se sintiera especial, no solo económico. Pero aquí está la parte extraña, el Matty Mac solo se vendió al oeste del río Mississippi. GM creyó que los camiones importados se vendían mejor en el oeste, así que ¿por qué molestarse en enviarlos al este? Esta limitación geográfica hizo que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera supieran de su existencia. Las cifras de producción no son claras, pero es probable que se fabricaran menos de 5.000. Los cimientos Isuzu significaban que era increíblemente confiable. El motor de 4 cilindros y 1.8 litros no era potente, pero era a prueba de balas. La transmisión manual de 4 velocidades podía soportar el abuso. Estos camiones simplemente seguían funcionando. La mayoría de los Matty Mac fueron usados hasta el desgaste por propietarios que no se dieron cuenta de que tenían algo especial. Hoy en día, encontrarlos es casi imposible. Pero el Matty Mac demostró que incluso un humilde mini camión podía tener personalidad, solo necesitaba los gráficos correctos y un nombre verdaderamente extraño. Número 3, Ford Courier Sasquatch 1979. El Ford Courier ya era un sólido mini camión construido por Mazda y vendido por Ford, llenando el vacío por debajo de la serie F. Pero en 1979, las operaciones de vehículos especiales de Ford decidieron crear algo especial. No solo especial, sino Sasquatch especial. Sí, nombraron un camión en honor al Bigfoot. Los años 70 eran una época diferente. El paquete Sasquatch transformó al humilde Courier en un monstruo off-road, más o menos. Levantaron la suspensión 3 pulgadas y agregaron neumáticos off-road enormes que parecían caricaturescamente grandes en el pequeño camión. Las placas protectoras resguardaban los componentes vitales.
Incluso incluyeron iluminación auxiliar para aventuras nocturnas. Esto era un equipamiento serio para 1979, pero las verdaderas innovaciones eran invisibles. Los ingenieros de Ford reforzaron el bastidor para soportar los neumáticos más grandes y recalibraron el velocímetro para el nuevo diámetro del neumático. La dirección adquirió una relación más rápida para compensar la elevación. Pensaron en todo. El Sasquatch no era simplemente un courier sobre zancos, fue diseñado adecuadamente para su nueva misión. Los gráficos eran puro 1979, Sasquatch en letras audaces en el lateral, siluetas de pinos y escenas de montaña. Parecía como si una tienda de regalos de un parque nacional hubiera explotado sobre el camión, pero a los compradores les encantó. Aquí había un mini camión que parecía listo para la aventura. El interior presentaba fundas de asiento impermeables y alfombrillas de goma, toques prácticos para aventuras en el barro. Ford solo ofreció el Sasquatch durante 1, quizás 2 años. Los registros no son claros. Las cifras de producción son un misterio. Ford no mantenía registros detallados de las ediciones especiales. La mayoría de los Sasquatch fueron utilizados hasta la destrucción en senderos o granjas. Los pocos supervivientes suelen ser irreconocibles bajo capas de modificaciones. Pero en 1979, el Sasquatch demostró que los mini camiones también podían jugar en el barro. Solo necesitaban el calzado adecuado y un nombre criptozoológico. Número 2, Dodge Rampage, 1982 a 1984. Técnicamente, el Dodge Rampage llegó en 1982, pero su desarrollo comenzó a finales de los años 70, lo que lo convierte en un producto de la innovación de esa década. Basado en la plataforma Omni/Geraisen, el Rampage fue la respuesta de Chrysler a la camioneta Volkswagen Rabbit, tracción delantera, construcción monocasco, ingeniería basada en el automóvil. Fue brillante. También fue un completo desastre de ventas. La ingeniería fue verdaderamente innovadora. El diseño de tracción delantera significaba un piso de carga completamente plano sin joroba del eje de transmisión. La suspensión tipo McPherson provenía del Omni, pero fue reforzada para soportar la carga. Utilizaron un diseño de bastidor auxiliar único que aislaba la cabina de la flexión de la caja, evitando las grietas por tensión que plagaron a otros camiones monocasco. El motor de 2.2 litros era el nuevo motor estrella de Chrysler, confiable, eficiente y sorprendentemente enérgico. Pero el truco del Rampage era su versatilidad. El mamparo trasero era desmontable. Si se quitaba y se plegaba el asiento del pasajero, se podían transportar 8 pies, 2.4 metros, de madera dentro de la cabina. Intenta hacer eso en cualquier otro mini camión. La caja era pequeña pero diseñada con inteligencia, con compartimentos de almacenamiento incorporados. El portón trasero era ligero pero robusto. Todo en él gritaba innovación práctica. Las versiones de rendimiento eran realmente rápidas. El motor 2.2 turbo modificado por Shelby generaba 142 caballos de fuerza en un camión de 2.500 libras. La relación potencia-peso avergonzaba a las camionetas V8. El propio Carroll Shelby tenía uno. Podía alcanzar las 60 millas por hora en menos de 8 segundos. En 1982, eso era territorio de coches deportivos. El manejo era aún más impresionante, ese diseño de tracción delantera significaba características de manejo neutras, sin el sobreviraje de la cola típico de los camiones de tracción trasera. Pero los estadounidenses no querían un camión de tracción delantera. Querían camiones reales con chasis de bastidor y ejes sólidos. Chrysler vendió menos de 40.000 Rampages en 3 años. Hoy en día, están básicamente extintos, el óxido devoró a la mayoría, y el resto fue destrozado porque nadie quería comprarlos de segunda mano. Pero el Rampage demostró que la ingeniería innovadora no siempre triunfa. A veces, uno se adelanta demasiado a su tiempo. Número 1, GMC Gentleman Gem, 1975 a 1976. Y aquí estamos. Número 1, el GMC Gentleman Gem. ¿Nunca has oído hablar de él?
Y tampoco el 99% del público comprador de camiones, lo cual es criminal, porque el Gentleman Gem representaba todo lo magnífico y ridículo de la ingeniería de camiones de los años 70. Este no era solo un paquete de equipamiento. Era la declaración de GMC, vamos a construir una camioneta para el club de campo. El Gentleman Gem comenzó con una Sierra Classic, que ya era la camioneta de primera línea de GMC. Luego se volvieron locos. El exterior recibió pintura de 2 tonos y combinaciones que harían llorar a cualquier diseñador de moda, aguacate y blanco, marrón y tostado. Colores que gritaban, tengo un rancho, pero también una cartera de acciones. El cromo estaba por todas partes, las ruedas, los parachoques, los espejos. Parecía haber sido sumergido en un baño de cromo. Pero el interior, dulce madre de la música disco, el interior. Asientos de terciopelo tan lujosos que se podría perder a un niño pequeño en ellos. Alfombras lo suficientemente gruesas para amortiguar disparos. Molduras de madera auténtica que parecían sacadas de un yate. El tablero de instrumentos se asemejaba al de un coche de lujo. Todo eléctrico, ventanas, cerraduras, asientos. En 1975, la mayoría de los coches de lujo ni siquiera tenían todas estas características. Y esto era un camión. La ingeniería respaldó el lujo. El motor Big Block V8 estaba disponible, convirtiéndola en una de las camionetas más potentes que se podían comprar. La suspensión fue suavizada para mayor comodidad, pero aún podía remolcar cuando era necesario. Agregaron insonorización adicional. A velocidades de autopista, era más silencioso que la mayoría de los sedanes. El aire acondicionado podía congelar carne. El estéreo tenía 4 altavoces, 4, en 1975. Pero aquí está el truco. GMC solo vendió alrededor de 500 unidades en total del Gentleman Gem. Eran caros. Ridículamente caros. Un Gentleman Gem completamente equipado costaba más que un Cadillac. Los concesionarios no sabían cómo venderlos. Los clientes no sabían que existían. El marketing fue básicamente inexistente. GMC lo eliminó después de solo 2 años. Hoy en día, encontrar un Gentleman Gem es como encontrar un grano de arena específico en una playa. La mayoría se utilizaron como camiones normales porque nadie sabía que eran especiales. Los pocos supervivientes suelen estar en museos o colecciones privadas. Pero el Gentleman Gem demostró algo importante. En la década de 1970, los fabricantes de camiones estaban dispuestos a probar cualquier cosa. ¿Construir un camión para ganaderos millonarios? Claro. ¿Hacerlo más lujoso que la mayoría de los coches de lujo? ¿Por qué no? Era una época en la que los ingenieros tenían la libertad de ser raros, magníficos y magníficamente raros. Y ahí lo tienes. Estas son 10 de las camionetas mejor diseñadas de la década de 1970 que, de alguna manera, pasaron desapercibidas en la historia del automóvil. Desde los Mazda con motor rotativo hasta los lujosos GMC, estas joyas olvidadas demuestran que la innovación no siempre es recordada. ¿Sabías que existía alguno de estos? Mejor aún, ¿tuviste uno? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Me encantaría saber de tus encuentros con estos unicornios mecánicos. Si disfrutaste de este viaje a través del capítulo olvidado de la historia de los camiones, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para obtener más arqueología automotriz. Y oye, toca la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis profundo de los vehículos que el tiempo olvidó. Gracias por mirar y recuerda, a veces los mejores camiones son los que nadie recuerda.